Muy bien, el día de hoy vamos a resolver el problema 3.44 de equilibrio de la partícula. Dice así, las masas M1 igual a 12 kilogramos y M2 igual a 6 kilogramos se suspenden mediante el sistema de cables mostrado en la figura. El cable BC es horizontal. Determine el ángulo alfa y la tensión en los cables AB, BC y CD. Y bueno, aquí tenemos una configuración de cuerpos conectados por medio de cuerdas y entonces lo que nos piden pues es precisamente determinar la tensión en los cables mostrados, ¿sí? En el cable BC, este que tenemos aquí, ajá, en el cable AB, este que tenemos acá, y en el cable CD, que es precisamente este de acá. No nos piden determinar la tensión en estos segmentos, porque precisamente sobre estos segmentos actúa el peso de este objeto y sobre este segmento actúa el peso de este otro objeto. A diferencia de los problemas que hemos resuelto hasta este momento, aquí vamos a requerir no solo de un diagrama de cuerpo libre, sino de dos diagramas de cuerpo libre. ¿Por qué? Pues porque tenemos dos cuerpos que están colgando. Y curiosamente los diagramas de cuerpo libre no van a ser ni de la masa M1 ni de la masa M2, sino del punto B, que es precisamente donde se conectan todas las cuerdas, porque ahí es donde se ejercen todas las fuerzas, y del punto C, aquí se conectan estas tres cuerdas. Entonces, esos van a ser los puntos de interés. Muy bien, vamos a hacer los diagramas de cuerpo libre, diagramas en plural, porque ahora son dos diagramas los que tenemos que realizar. Entonces, primer paso, diagramas de cuerpo libre. Vamos a empezar con el diagrama de cuerpo libre de esta conexión, ¿sí? El punto B. Y para ello, pues vamos a poner un pequeño círculo, pues que nos represente el punto B. Este es el diagrama de cuerpo libre del punto B. Y ahorita ponemos el diagrama de cuerpo libre de el punto C. Entonces vamos a tener aquí el punto B y el punto C. Muy bien, ¿qué fuerzas están actuando sobre este punto? Pues como les había comentado, está actuando el peso de la masa M1, que lo está ejerciendo sobre este segmento de cuerda. Entonces el peso de esta masa va a actuar en este punto y pues va hacia abajo. Entonces vamos a colocarlo. Este es el peso de la masa M1. Ya lo tenemos aquí. Y pues vamos a poner su magnitud. En este caso, recordemos que el peso no es de 12 kilogramos, sino de 12 por G, donde G es la aceleración gravitacional. Entonces aquí ya tenemos esta fuerza. ¿Qué otras fuerzas están actuando aquí? Pues hay otras dos. La que ejerce esta cuerda hacia el punto A y la que ejerce esta cuerda hacia el punto C. Vamos a dibujar primero la que se ejerce hacia el punto C, ¿sí? Porque esta es horizontal, ¿sí? Va hacia allá. No conocemos su magnitud, pero sí conocemos su dirección. Vamos a ponerle TBC, ¿sí? Porque es la tensión en la cuerda BC. Ahí ya la nombramos. Y ahora pues vamos a dibujar la otra fuerza. En este caso, la que va hacia el punto A. ¿Sí? Aquí algo importante que tenemos que mencionar es que las cuerdas ejercen tensión y de hecho solo pueden ejercer tensión. ¿Sí? Una tensión, en este caso, de hecho sobre el punto B, es una fuerza que se aleja del punto. Si nosotros quisiéramos ejercer compresión con la cuerda, pues no se puede porque la cuerda pierde su forma. Entonces, las cuerdas solo pueden ejercer tensión o en otras palabras, las cuerdas solo pueden jalar. Si tuviéramos un cuerpo rígido que está ejerciendo la fuerza, ahí sí
podría ejercer tanto tensión como compresión. Ujú. Muy bien, aquí vamos a llamarle TA, es precisamente esta fuerza, ujú, con un ángulo alfa desconocido. Vamos a poner nuestro sistema de referencia, ¿sí? El sistema de referencia para poder descomponer las fuerzas. Ese va a ser el eje X y este va a ser el eje Y. Entonces vamos a poner X, ajá, y el eje Y. Vamos a ponerlo aquí. Y nada más hay que medir algunos ángulos. En este caso, pues aquí hay un ángulo que le vamos a llamar alfa, pero que en principio pues es desconocido. Ujú. Del otro lado, ¿sí? Necesitamos hacer el diagrama de cuerpo libre del punto C, que es precisamente donde se juntan las otras tres cuerdas. Para ello, pues vamos a replicar este objeto, que pues tiene prácticamente la misma forma, pero ahora en el punto C. Voy a comenzar dibujando esta fuerza porque, si recordamos la tercera ley de Newton, esta fuerza tiene la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario. Aquí tenemos la fuerza que se ejerce desde el punto C sobre el punto B, y aquí vamos a tener la fuerza que se ejerce desde el punto B sobre el punto C. De tal modo que la tercera ley de Newton me dice que una es la negativa de la otra. Aquí vamos a ponerle menos TBC. ¿Qué otra fuerza podemos dibujar? Pues el peso que está conectado aquí, que se transmite por este segmento de cuerda. ¿Sí? Claro que es un peso menor, es un peso más pequeño. Entonces vamos a dibujarlo más pequeño. Y hacia abajo, ahí es precisamente donde está conectada la masa M2, que la masa M2 es de 6 kilogramos. Por lo tanto, el peso va a ser de 6 kilogramos por la aceleración gravitacional. Y lo colocamos aquí. Ya nada más nos faltaría pues dibujar esta fuerza que ejerce esta cuerda. ¿Sí? Esa fuerza que tiene esta dirección, la dirección de la misma cuerda. Entonces vamos a colocarla así sobre este punto. A esta pues vamos a llamarle TD. A diferencia de esta fuerza TA, aquí el ángulo es conocido, entonces pues de una vez vamos a ponerlo. El ángulo, este ángulo, es de 70 grados. Ahí está, y es el que vamos a utilizar para realizar la descomposición en componentes horizontales y componentes verticales. Muy bien, vamos a plantear la condición de equilibrio. Aquí la condición de equilibrio se cumple tanto para el punto B como para el punto C. Entonces vamos a escribirlo así: condición de equilibrio para B. Y aquí pues vamos a tener dos partes. Por un lado, la suma de las componentes horizontales, y por otro, la suma de todas las componentes verticales, pues va a tener que ser igual a 0, porque están en equilibrio. Y pues vamos a copiar estas mismas condiciones, pero para el punto C, porque estamos hablando ya no de una partícula, sino de dos partículas. Vean que esto se puede considerar como una partícula, un cuerpo sin dimensiones, y esta pues otra partícula, un cuerpo sin dimensiones. Pues vamos a escribir la primera condición, que es la condición de todas las componentes horizontales. ¿Sí? Y aquí pues yo la voy a escribir de la siguiente manera. Como el vector TA es completamente desconocido, ¿y a qué me refiero que es completamente desconocido? Que no conocemos su magnitud, tampoco conocemos su dirección porque el ángulo es desconocido. Yo puedo suponer pues que tiene dos componentes. Una componente
en X, que le voy a llamar TAX, que es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque pues va hacia la izquierda cuando nuestro eje va hacia la derecha. Por lo tanto, al tener sentido contrario, este lleva signo negativo. Y del otro lado hay otra fuerza, que es precisamente la fuerza TBC. Entonces, esta más la fuerza TBC debe ser igual a 0. Y ya tengo la primera ecuación. Aquí hay que notar que el peso no tiene componente horizontal, es una fuerza completamente vertical. Entonces ya tenemos la primera ecuación. Vamos ahora a poner pues todas las componentes verticales. Por un lado, la componente vertical de la fuerza TA apunta hacia arriba, por lo tanto debe ser positiva, debido a que nuestro eje Y es positivo, ¿sí? Apunta hacia arriba. Entonces, esa componente no la conozco, le voy a poner TAY. Aquí notemos que la fuerza TBC es completamente horizontal, por lo tanto no hay componente vertical. Y el peso apunta hacia abajo, es decir, tiene sentido contrario al eje Y. Por lo tanto, le ponemos un signo negativo. Y aquí pues ya tengo otra ecuación más. Muy bien. Y con eso pues ya terminamos el análisis para el cuerpo B, que en este caso es la partícula B. Ahora vamos a pasar a realizar el análisis para la partícula C. Comenzamos con la suma de todas las componentes horizontales. Aquí vean que automáticamente esta tensión es negativa, pues porque apunta en sentido contrario. Sentido contrario del eje X, entonces efectivamente lleva signo negativo. El peso no tiene componente horizontal y aquí esta fuerza no es del todo desconocida. No conocemos su magnitud, pero sí conocemos el ángulo. Entonces aquí conviene pues descomponerla. ¿A qué me refiero con descomponerla? Pues escribirla de la siguiente forma. TD por lo que vendría siendo el coseno, y le pongo la D porque es un coseno de grados, igual a 0. Ahora vamos a preguntarnos, ¿por qué coseno? Si visualizamos un triángulo rectángulo, aquí vale la pena que lo ponga. Aquí tengo un triángulo rectángulo, tengo el ángulo de 70 grados, este cateto es el cateto adyacente y este que acabo de dibujar en azul es el cateto opuesto. Por lo tanto, si el vector es mi hipotenusa, ¿qué tengo que hacer para proyectarlo sobre el eje X? Pues utilizar el coseno que está relacionado con el cateto adyacente. Por eso es que aquí aparece el coseno. Y ahorita que proyectemos sobre el eje Y, pues vamos a utilizar el seno de 70 grados. Muy bien. Siguiente ecuación, pues aquí vamos a tener TD positiva por el seno y le ponemos la D porque es en grados, seno de 70 grados, y luego el peso que tiene sentido contrario al eje Y, signo negativo. Y esto pues es igual a 0. Y ya tenemos un sistema de 1, 2, 3, 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Claramente son 4 ecuaciones. ¿Cuáles son las incógnitas? Pues está la componente X de la tensión A, la componente Y de la tensión A, ahí van 2. La tensión TBC, van 3. Vean que aquí aparece con signo contrario, pero si conocemos TBC positivo, pues también la conocemos en negativo, nada más se le cambia el signo, y TD. Entonces son 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Aunque parezca complicado resolver este sistema, veremos que no lo es tanto. Porque muchas de las ecuaciones son independientes de las otras. ¿A qué me refiero? Si observamos esta, vean que 6G es un número. 6 por 9.81. El seno de 70 grados es un número, por lo tanto, de aquí yo puedo despejar TD. Entonces vamos a ponerles número para, pues, identificarlas. Esa va a ser la ecuación 1, esta va a ser la ecuación 2, esta va a ser la ecuación 3 y esta va a ser la ecuación 4. Vamos a resolverlas aquí al lado. Ahora, podríamos resolverlo
utilizando MATLAB, claro, tendríamos que formar una matriz de 4 por 4, un vector con 4 incógnitas y un vector independiente con 4 elementos. ¿Sí? Aquí vamos a aprovechar que muchas de estas ecuaciones son independientes. Entonces vamos a empezar resolviendo esta. Entonces, resolviendo, ¿qué ecuación? La 4. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, TD automáticamente va a ser igual a 6G positivo, ¿sí? Lo pasamos de este lado. Y esto hay que dividirlo entre el seno de 70 grados. Aquí pues ya tenemos TD despejada en términos de lo que ya conocemos. Por lo tanto, pues vamos a hacer de una vez el cálculo. Pero recordemos que necesitamos pues asignar G, que vale 9.81, es la aceleración gravitacional. Si no, pues esta variable no estaría definida. Ahora vamos a darle Enter y vean que nos da el valor de la tensión TD, en este caso de 62.6 Newton. Bueno, vamos a regresar aquí a nuestro espacio de trabajo y pegamos el resultado. Vamos a redondear a 3 cifras significativas porque esta cantidad empieza con 6. Entonces aquí el 8 lo quitamos, el 3 lo quitamos y como este es 3, pues al redondearlo, esto queda como 6. Si no sube. Entonces ese es el valor de la tensión TD. Ya lo tenemos. Muy bien, ¿qué otra ecuación podremos resolver? Si se dan cuenta, hay otra ecuación que se puede resolver sin necesidad de utilizar alguna otra. Esta, ¿sí? La ecuación número 2 nos dice que la componente Y de la tensión A, es decir, esta componente vertical, pues tiene que compensar precisamente al peso, ¿sí? Al peso de 12G. Entonces vamos a poner aquí abajo la solución de esa ecuación. Resolviendo la ecuación 2, ¿qué vamos a tener? Entonces TAY tiene que ser igual a 12 por G. Vean que esta resultó ser más sencilla. Vamos a calcularla pues utilizando la calculadora. Entonces le damos Enter y ya tenemos el valor. Lo regresamos a nuestro espacio de trabajo. Y ya ponemos el resultado. ¿Sí? Nuevamente vamos a redondear, pero en este caso, como nuestro resultado inicia con 1, vamos a redondearlo a 4 cifras significativas. 1, 2, 3, 4. Es decir, hasta el 7. Como este es 2, al redondearlo, pues esto se queda en 7. Y pues ya tenemos aquí la componente vertical de la tensión A. Ahora pues vamos a ocupar las siguientes dos ecuaciones. Vean que estas ecuaciones ya no son independientes. Necesitamos resolver primero una para después resolver otra. Aquí tenemos esta incógnita, esta también es una incógnita, pero curiosamente esta es una incógnita y esta ya la calculamos en un paso anterior. Por lo tanto, pues nada más hay que despejar de aquí. Entonces vamos a resolver la ecuación 3. Resolviendo la ecuación 3. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Bueno, si menos TBC lo paso del otro lado sumando, voy a tener lo siguiente. TBC positivo va a ser igual a TD por el coseno en grados de 70. ¿Sí? Y entonces, vean que este resultado yo ya lo calculé y de hecho está en la calculadora, lo podemos ocupar. Entonces vamos a hacer el cálculo. Aquí le pongo, ¿sí? Lo pego, le damos Enter y este es el valor.
Lo regresamos a nuestro espacio de trabajo. Pegamos, vamos a redondear a 3 cifras significativas porque pues el primer dígito es distinto de 1, entonces pues quedaría hasta 4. 4 no sube a 5 porque aquí tengo 2. Sí, este 2 hace que el 4 no suba a 5. Entonces esto está en Newton. Ya tenemos la tercera incógnita. Y finalmente, ¿qué es lo que falta? Ahora sí, vean que ya conozco TBC y ya nada más me falta menos TAX, que es la componente horizontal de esta tensión. Entonces vamos a poner aquí resolviendo la ecuación número 1. Vamos a hacer algo muy similar. Este término que es negativo va a pasar sumando, ¿sí? En este caso TAX pues va a ser igual a TBC. Copiamos, hacemos el cálculo. Que digo esto, si se dan cuenta es solo una asignación y da el mismo resultado. En este caso, estas fuerzas son iguales. ¿Sí? Redondeamos igual a 3 cifras significativas. Y con eso, pues ya resolvimos el problema. Bueno, casi. Porque en realidad lo que nos están pidiendo son las tensiones en los cables AB, BC y CD. Parte de este cálculo ya lo hicimos. ¿Qué calculamos? La tensión en el cable BC, esa ya la tenemos. ¿Cuál es? Es esta. También la tensión en el cable CD es directamente esta. Y la que faltaría es calcular la tensión en el cable AB y además el ángulo. Pero vean que implícitamente ya tenemos esa información porque tenemos expresado ese vector en 2 componentes. ¿Eso qué quiere decir? Lo voy a poner aquí abajo. ¿Sí? TA es el vector formado por las siguientes componentes. ¿Sí? Menos 21.4, 117.7. ¿Por qué le pongo el negativo? Pues porque esta componente apunta precisamente en la dirección negativa del eje X, ¿no? ¿Cómo transformamos este vector para obtener su magnitud y el ángulo? Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Recordemos que la magnitud de TA es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes. En este caso, TAX al cuadrado más TAY al cuadrado. Esa es la magnitud del vector. Y por otro lado, el ángulo alfa, ¿cómo lo calculamos? Pues muy sencillo. Si ya conozco cuánto vale la componente vertical y cuánto vale la componente horizontal, ¿sí? De hecho, vamos a poner aquí un triángulo. Vean que es un triángulo rectángulo, aunque no parece porque está en perspectiva. Conozco la componente vertical del vector y conozco la componente horizontal del vector. Por lo tanto, ¿cómo encuentro este ángulo? Pues sabemos que la tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Por lo tanto, aquí necesito calcular la tangente o el ángulo cuya tangente pues es precisamente el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces aquí el ángulo cuya tangente le ponemos una D porque lo vamos a calcular en grados y aquí pues simplemente TAY, que es el cateto opuesto entre TAX, que es el cateto adyacente. Vamos a realizar este cálculo. Entonces TA viene dada por esa expresión. ¿Sí? Vamos a pegarlo aquí en la calculadora. Esa es la magnitud de la fuerza que estábamos buscando, la magnitud de la tensión. ¿Sí? La pegamos aquí abajo.
redondeamos a 4 cifras significativas. Vean que empieza con 1. Entonces, en teoría debería llegar a este 6, pero como aquí hay un 5, hace que este 6 suba a 7. Entonces, esa es la magnitud de esa fuerza. Y ahora vamos a calcular el ángulo. Esto, como tiene la D, automáticamente lo va a calcular en grados. Entonces, pegamos. Y pues vemos que el ángulo es de 79 grados, casi 80 grados. Entonces pegamos aquí el resultado. Alfa igual a 79.68. Aquí lo redondeamos a 7. Y estos son grados. Y pues ahora sí, este es el resultado final que estábamos buscando. Ya tenemos las tensiones en todos los cables y también pues ya tenemos el ángulo que permanecía como incógnita. Con eso pues terminamos este problema de equilibrio de la partícula.